En Efesios capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pablo hace referencia a la inmensa grandeza del poder de Dios. Él está orando para que los creyentes de Éfeso pudiesen conocer en sus corazones, en sus almas, en sus mentes, esa inmensa grandeza de su poder que actuaba en ellos. Y es precisamente ese poder divino el que necesitamos experimentar en las circunstancias que atravesamos y donde se ve claramente nuestra debilidad. Porque por mucho que lo ocultemos, los seres humanos somos bien frágiles, bien débiles e impotentes. Somos, como dice la Biblia, vasos de barro. Porque la realidad es que muchos de nosotros nos sentimos tantas veces fracasados, nos sentimos tantas veces indecisos, no sabemos qué va a pasar el día de mañana y con este mundo tan convulso pues notamos cada vez más que hay pocas seguridades. Tenemos temores sobre el futuro, sobre nuestra propia salud. Nos despertamos ansiosos de madrugada porque estamos inquietos y tenemos tentaciones a las que sucumbimos. Hasta el apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios, dice que estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Eso es parte de la condición humana en esta vida. A causa del pecado, tantas veces somos débiles. Pero el apóstol Pablo dice que debemos considerar cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, en Efesios 1:19, como hemos dicho. Y cuando oramos con esa perspectiva de que en Él tenemos el poder necesario, las cosas empiezan a cambiar en nosotros. Quizá las condiciones no, pero sí nuestra propia condición personal. Las circunstancias no, pero sí cómo nos sentimos dentro de cada uno de nosotros. La solución a nuestra ansiedad no es la resolución interna de decir, pues ya no voy a sentirme más mal, ya no voy a tener ansiedad. No, no es algo que yo pueda resolver en mi interior, sino que es la revelación externa de Dios. La oración de Pablo no es para que generemos nosotros el poder, sino para que comprendamos ese poder que ya nos ha sido dado y que viene a nosotros de una fuente que no está en nosotros, que viene fuera de nosotros, que viene de Dios mismo y que el Espíritu Santo imparte aún en nuestras vidas. Por eso necesitamos saber que ese poder no puede fallar porque está basado nada más y nada menos que en la obra perfecta de Cristo. Su resurrección cuando venció a la muerte y fue crucificado en debilidad, pero se levantó en poder. Él ha sido exaltado, ascendido a la diestra de Dios. Él gobierna sobre todas las cosas. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, como él también dijo. Y por lo tanto, la resurrección de Cristo, que pone el broche final a su exaltación en esta tierra, su ascensión a los cielos, que comienza ya su exaltación y su dominio sobre todas las cosas, garantiza que ese poder no es algo teórico, sino que es algo objetivo, histórico, real, que podemos experimentar nosotros en virtud de que Él venció toda debilidad. Él venció a la muerte. Y este es un hecho histórico. Por eso Dios aseguró que su Hijo Jesús no vería corrupción. El cuerpo de Jesús no se desintegró, no se pudrió, sino que se levantó poderoso y glorificado. Y fue una resurrección física, objetiva, histórica, y es la base de nuestra fe, es la base de nuestro poder, porque si Cristo no hubiera vencido toda debilidad, nosotros tampoco podríamos vencerla. Si Cristo no hubiese vencido a la muerte, nosotros tampoco podríamos vencer a la muerte como sabemos que en Él ya le hemos vencido. Y por eso tenemos esta realidad maravillosa que es el Evangelio, es poder de Dios para salvación, ese poder que nos rescata de la debilidad de nuestro pecado, de la debilidad de nuestra condición miserable aún en esta tierra. Y por eso el apóstol Pedro pudo pasar de ser ese pescador derrotado, ese pescador discípulo que terminó negando al Señor y que terminó, digamos, en esa debilidad y fracaso. Y cuando
el poder de Dios vino sobre él por medio del Espíritu Santo, siendo ya claramente Cristo manifestado como resucitado y como levantado y ascendido, él entonces se pudo levantar con poder como testigo valiente, y aquel que negó a su Señor ahora le confiesa aún a expensas de morir por él, como finalmente sucedió. Y a este Jesús Dios le resucitó y Dios le ha hecho Señor y Mesías. Hechos 2:32. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Por qué pasó de la debilidad, del temor, del esconderse, a el poder de aparecer públicamente y no tener ningún temor para proclamar a Cristo? Pues es comprender el poder de la resurrección de Cristo, el ser investido con el poder del Espíritu Santo para saber que en Él, por supuesto, no hay ninguna fuerza. La fuerza y el poder le vinieron de Dios mismo. Por eso pudo enfrentarse a sus debilidades y pudo decir claramente a aquellos hombres: vosotros negasteis a Cristo. Él también lo hizo, pero se sentía completamente perdonado y restaurado por el poder de Dios, y ahora ya no tenía esa debilidad para proclamar el Evangelio, porque Cristo fue exaltado, su obra está completa. Jesús no solo resucitó, sino también ascendió a la diestra del Padre, y después de ofrecerse por los pecados con un solo sacrificio para siempre, se ha ofrecido por nosotros y nos ha hecho perfectos y completos para siempre. Se ha sentado a la derecha del Padre. Y esa palabra sentarse no significa estar pasivo, sino que se ha sentado para reinar, para gobernar, para desde ahí dar las órdenes y llevar a cabo su propósito. Su sacrificio es pasado, el trabajo ya está hecho, pero ahora su obra se completa y se va a perfeccionar. Y lo va a hacer por medio de nosotros. En Él está la fuente de poder. Él ha sido, sí, crucificado, pero resucitado y exaltado hasta lo sumo. Por eso nosotros podemos recibir de Él el poder. Y como Él está exaltado y tiene toda soberanía en sus manos, en Efesios 1:21 dice que Él está muy por encima de todo gobierno y autoridad, no solo de este mundo, sino también del venidero. Él es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahora? Él está gobernando el universo como dueño absoluto que es, porque así lo ha querido el Padre. Y hasta que Él entregue el reino perfecto al Padre de nuevo, para que Dios sea el todo en todos, Él va a gobernar hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y Él es el que va a dar poder a su iglesia para proclamar su evangelio, como lo hizo con el apóstol Pedro. Y no solamente va a dar poder a su iglesia para predicar, para proclamar, para servirle, sino también para superar sus temores, para superar sus pecados, para que nosotros podamos, con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vencer la ley del pecado y de la muerte que estaba en nosotros. Esa ley que todavía prevalece algunos de sus poderes en nosotros, el pecado remanente en nosotros, ahora por la resurrección de Cristo, en virtud de su sangre preciosa. Pero en la resurrección de Cristo, en la exaltación de Cristo, en el dominio de Cristo, nosotros podemos ahora dominar y vencer el pecado en Él, porque en Él somos más que vencedores. Y por eso, en medio de nuestra debilidad objetiva, en medio de nuestra debilidad también subjetiva, porque es un hecho que somos débiles, que nos sentimos débiles, pero en Él somos más que vencedores, porque su poder supera nuestra debilidad y, como dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, en virtud de esa soberanía de Cristo. Y Él tiene poder para preservarnos, tiene poder para salvarnos, Él es el Señor del universo y es el que cuida de la iglesia. Por eso no tenemos motivos para estar ansiosos. Como dice el Señor, por ninguna cosa estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La relación entre el poder de Cristo sobre todas las cosas y su soberanía sobre la Iglesia es tal que emplea la primera para la preservación y la segunda para la salvación. Esto dijo cierto teólogo holandés
Así es, el poder de Cristo sobre todas las cosas y su soberanía está por encima para cuidarnos, cuidar a su iglesia y cuidar a cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Confiemos pues en Él. En Él está nuestra fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Señor, gracias porque es verdad que en nosotros no hay, como decía el apóstol Pablo, estuve entre vosotros con temor y temblor. Nosotros no tenemos, Señor, fuerza y poder en este mundo porque nuestra condición es débil. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú nos puedes dar, Señor, el poder necesario para descansar en ti, para confiar en tus promesas, para servirte, para seguir adelante en la fe y proclamar tu glorioso evangelio sin ningún temor. De ti viene el poder, de ti viene la gracia y todo lo que necesitamos. Haz que podamos recibirla hoy y cada día de nuestra vida. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.